profundizar, por supuesto, como todas las mañanas, como todos los días, en estos datos, las cifras y también las novedades con respecto a este plan presentado ayer por el gobierno. Ya estamos en contacto con Rodrigo Cruz, médico infectólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación y como siempre encantado de participar del canal nacional. Feliz. Y muchísimas gracias también por acompañarnos y bajar lo que son los datos también a este contexto de crisis sanitaria. Y quiero comenzar por lo que se destacaba, de hecho, en el reporte diario, que es este plan paso a paso, un plan de desconfinamiento de 5 fases. A su juicio, doctor, ¿el anuncio, la presentación de este plan se condice con el escenario epidemiológico? Lo dijo ayer el ministro París. Cualquier paso hacia adelante o hacia atrás va a depender exclusivamente, en su gran mayoría, de los datos epidemiológicos que se ven mostrando a nivel de territorios, pero también a nivel nacional. Sí, lo que tenemos que tener bien claro todos es que el escenario actual de Chile es mucho mejor al que teníamos hace 2 o 3 semanas atrás. Por lo tanto, un plan como este, que entiendo y así todos lo han captado, es un plan general que está sujeto incluso a modificaciones aún. Es un plan que se debe tener ya pensando probablemente de aquí a 8 o 10 semanas, donde si seguimos con el actual escenario que mejora semana a semana, podríamos ya pensar en un desconfinamiento lento, progresivo, paso a paso, como lo ha planteado el mismo ministro. Sí, doctor. Aquí no se trata de apurar nada. Perdón, me quería quedar con eso. Usted dice entre 8 a 10 semanas, lo que proyecta usted. ¿Esto para, por ejemplo, ir a la fase de transición o para completar este programa hasta la 5ª fase, que es la apertura parcial que se dice? Claro, la apertura parcial aproximadamente, porque hay que acordarse que la exigencia son 2 semanas con una mejoría en cada etapa. Por lo tanto, si consideramos que cada fase, la fase 2, la fase 3, la fase 4, vamos a tener 2 semanas en cada fase, claro, aproximadamente, si es que todo resulta bien, deberíamos en 8 a 10 semanas aproximadamente estar en la fase de desconfinamiento precoz. Pero todo esto es si todo resulta, si el escenario que tenemos en Chile y en las distintas regiones sigue mejorando. Ahora, lo que se agradece también de este programa es que es bastante flexible, considera la participación de las distintas instituciones locales y también de los gobiernos regionales y de los alcaldes, y también da la posibilidad de retroceder en caso de que exista un rebrote o segundas olas, como se ha denominado también. Así que es un programa que es un contexto general que está bien desde mi punto de vista, que es perfectible, pero por supuesto que es perfectible. Y que lo que se agradece es que es un plan general que, tal como su nombre lo dice, es lenta y progresivamente nos va a llevar, si es que todo resulta, a este desconfinamiento precoz o inicial, que todos esperamos. Pero de todas formas no hay ningún apuro acá. Y yo creo que no hay que apurar las cosas tampoco, porque si bien hemos mejorado, aún nos falta bastante en los distintos aspectos como para poder seguir avanzando. Claro, y ahí aparece, doctor, la situación de rebrotes, porque hay que tener claridad, los rebrotes van a existir. ¿Cuántos? ¿De qué manera? Eso tendrá que verse en su minuto, pero los rebrotes son una situación que va a estar presente. Ya lo vemos lo que ha sucedido en Asia, en Europa, para qué decir en Estados Unidos y en otros puntos. Y en ese tema, el Ministerio de Salud decía, estamos preparados para los rebrotes, y es parte también de este plan de 5 pasos. Ahí es clave la trazabilidad. ¿Cómo ve usted el punto de la trazabilidad? Que en algunos sectores expertos, académicos, médicos, dicen todavía nos falta y va a ser muy relevante para poder seguir dando estos pasos que se plantean. Sí, la trazabilidad en esta etapa es fundamental. Tenemos que tener todos claros que rebrotes vamos a tener. Ojalá que sean pequeños y que sean controlados. Eso no significa que este programa fracase por nada. Sí o sí vamos a tener rebrotes, tal como está ocurriendo en varios países amigos europeos. Y para eso, tal como usted lo dice, la trazabilidad es fundamental.
¿Estamos al debe todavía? Sí, estamos al debe. ¿Se está trabajando en eso? Por supuesto que sí. Aquí en la Quinta Región, por ejemplo, la Seremía de Salud creó un equipo de trazadores, un grupo importante de profesionales que está directamente día a día buscando la trazabilidad de los casos. Y por otra parte, por ejemplo, nuestra universidad está trabajando en conjunto también con la Seremía, con el gobierno, en ampliar los test PCR, que son fundamentales para la trazabilidad. Los test PCR deben estar, por ejemplo, en un rebrote, aunque sea pequeño, debe estar su resultado antes de 24 o 48 horas como máximo, ¿ya? Y se debe testear a todos los contactos estrechos de esos casos, y para eso debemos tener una red afianzada, como ha ido ocurriendo, una red afianzada de laboratorios. No hay que ser injusto, porque si bien tuvimos bastantes problemas y todavía seguimos teniendo los laboratorios algunos problemas de insumos, como países y como universidades, como hospitales, hemos hecho un tremendo esfuerzo por aumentar los test de PCR, y eso se ha ido realizando. Y no solamente hemos ido realizando más test de PCR, sino además hemos dado respuesta más precoz. Hace un mes, 2 meses atrás, si se acuerdan, era un tema el atraso de los exámenes. Sí, claro. Llegaban hasta 12 días en algunos casos a entregarse los resultados. Hasta 12 días, 14 días. Ya. Eso cada vez se ha ido corrigiendo día a día en las distintas regiones y los distintos laboratorios. Por ejemplo, acá en la región de Valparaíso, la mayor parte de los laboratorios responden dentro de 24 horas. El laboratorio de la Universidad de Valparaíso tiene una respuesta a más tardar de 48 horas. Por lo tanto, eso se ha ido mejorando. Y falta el otro paso, que es aumentar aún más el número de test de PCR. Pero bueno, en eso se está trabajando, y yo creo y estoy confiado que lo podemos lograr como región, como país. Así que son desafíos importantes, pero se está trabajando en eso. Sigo en ese tema, el testeo, que ahora ya se empieza a hablar más en concreto de testeo masivo, porque cuando vayamos paso a paso, lo ha dicho la subsecretaria Daza, cuando uno da un paso en este plan, las exigencias son mayores y la necesidad de un testeo masivo, salir a buscar los casos, con PCR en este caso, va a ser más relevante. Usted nos cuenta, y una buena noticia, de que los tiempos de entrega de resultados de PCR, que son claves justamente para poder aislar a los casos de COVID-19, han ido mejorando, pero uno piensa que cuando se haga este testeo masivo va a haber una mayor demanda para los laboratorios, para las universidades. ¿Estamos en un pie, digamos, para ir aumentando la demanda de testeo? Sin duda. Hemos ido aumentando progresivamente nuestra capacidad. Nos estamos preparando, todos los laboratorios universitarios, los laboratorios de los hospitales, en conjunto con el gobierno. Estos son datos que muchas veces no se manejan, pero efectivamente estamos trabajando hace un tiempo con las Seremías de Salud, justamente para complejizar más aún nuestros laboratorios, pensando ya en esa fase que usted describe, y que es donde es fundamental el testeo, ir a buscar los casos. Hasta el momento hemos sido pasivos, es decir, hemos esperado que los pacientes lleguen a los distintos recintos para tomarle un test de PCR. En estos momentos, cuando empecemos a avanzar en las fases, se debe ser activo, es decir, ir a buscar a los pacientes, a los ELEAM, a los centros, a los hogares de ancianos, por ejemplo, a los consultorios. Eso es fundamental. Tenemos que pasar a la fase activa ya de ir a buscar a los pacientes, ir activamente a buscar a los contactos, por ejemplo, en caso que salga algún paciente positivo, incluso ir a su hogar. Eso es una estrategia que es fundamental para poder controlar los rebrotes, y en eso se está trabajando. Y los laboratorios en estos momentos, como dije, los distintos laboratorios universitarios, los laboratorios de los distintos hospitales y también de las clínicas, los laboratorios privados también cumplen un rol fundamental. Y en eso se está trabajando. Ojalá que podamos estar a la altura de lo que la pandemia nos pide y de lo que nuestro país nos pide. En eso tenemos suma conciencia, y en eso, como dije anteriormente, estamos trabajando. Doctor Cruz, y en este punto de los testeos masivos que estamos comentando, le hago la siguiente consulta. Nos quedamos con los PCR, que es el testeo más fiable para este COVID-19, o como en algún minuto se empezó a analizar y evaluar, recuerdo mayo,
más o menos por parte del Ministerio de Salud, el testeo masivo a través de anticuerpos, los denominados test rápidos. ¿Tenemos que seguir con este pool, con esta mixtura entre PCR y test rápido o quedarnos exclusivamente con los PCR? Un poco en su mirada. Principalmente el diagnóstico de la infección aguda por coronavirus es con PCR. Lamentablemente los test rápidos que van a ir a determinar IgM, IgG, tienen una elevación más tardía, en el caso de la IgM después del 8º día y en el caso de la IgG más tarde aún, por lo tanto no sirven para el diagnóstico agudo. Claro. En este caso el test de PCR es el examen de elección para el diagnóstico de una infección aguda por coronavirus, por lo tanto tenemos que insistir en este diagnóstico, en esta técnica y tenemos que complejizar nuestros laboratorios en el sentido de aumentar su capacidad y en eso se está trabajando en conjunto. Y tal como lo dije anteriormente, espero que estemos a la altura para poder colaborar con nuestro país y poder salir en un plazo aceptable de esta pandemia, pensando también en los rebrotes que van a durar bastante tiempo. Si tenemos que pensar que una vez que estemos, y así lo espero, en el desconfinamiento inicial, probablemente vamos a tener rebrotes y cuando avancemos al desconfinamiento ya más avanzado, si existen rebrotes podemos retroceder tal como lo han explicado las autoridades. Y eso tenemos que tenerlo todos claro. Y en esto podemos estar varios meses así, hasta que probablemente tengamos una vacuna que nos va a solucionar este problema en forma definitiva. Claro, un horizonte de tiempo que uno ya piensa que por lo bajo hasta primer semestre del próximo año, por lo menos lo que se ha mostrado con respecto a las vacunas, que han tenido muy buenas noticias. De hecho, la que está viendo la Universidad de Oxford se conoció que ha tenido muy buena respuesta. También los ensayos clínicos que van a comenzar en agosto aquí en el país. Y en ese punto, considerando que la vacuna tendría que llegar, pero falta, y hay que ponerse eso bien en la cabeza, doctor, como usted bien dice, y lo comparto plenamente, sigo un poquito con el tema del testeo. Nos quedamos con el PCR, pero aquí también se está evaluando la posibilidad de pasar del serológico, o más bien complementar el serológico, que es el que conocemos actualmente de la polimerasa, pero ir a estos testeos por medio de la saliva. Todavía no se ha implementado, se esperaba la validación de distintas universidades con una masa crítica de que justamente den la certeza de que efectivamente no va a entregar, por ejemplo, falsos positivos. Eso también sería un aporte y le hago el otro punto. ¿Podría ser una complicación para los laboratorios al aumentar la demanda de test que llegarían? Lo que pasa es que en esta etapa esperamos que aumente la demanda y en eso, como dije anteriormente, estamos trabajando, estamos complejizando nuestros laboratorios. Esperamos que sea así y lo que sería bastante bueno para nuestro país. Aumentar el testeo, sin duda que en algunas regiones y en algunas ciudades todavía está bajo. Eso debe ser así. Por otra parte, con respecto a la toma de muestra, aún seguimos tomando la muestra con torunda o tórula nasofaringea, que es una técnica bastante bien estandarizada en Chile. Ya saben todos cómo tomarla. Tenemos mucha experiencia en los hospitales, en los laboratorios clínicos, porque siempre se ha tomado así para los virus respiratorios, especialmente buscando influenza u otros virus. Así que existe bastante experiencia en eso, es una técnica bastante estandarizada. Con respecto a la saliva, se está buscando su estandarización por algunas universidades. Tenemos que esperar sus resultados para determinar si vamos a poder utilizarla como toma de muestra, pero desde mi punto de vista no es algo fundamental, no es algo que pueda cambiar el curso, por ejemplo, de la pandemia. Tenemos una técnica, repito, bien estandarizada como la torunda o tórula nasofaringea y yo creo que debería insistirse en esa técnica, en la toma de muestra por tórula nasofaringea. Si es que se valida la toma de muestra por saliva, bueno, se podría utilizar y se podría complementar a la tórula nasofaringea. Pero lo importante y el cuello de botella que teníamos hace una semana atrás estaba principalmente en los laboratorios. Todavía seguimos con problemas de insumos en Chile.
¿Por qué? Porque la mayoría de los insumos que utilizamos en los laboratorios se importan. Claro. En Chile no producimos nada de estos insumos de laboratorios, que son insumos plásticos como puntas de pipeta, por ejemplo, que traen filtro. Entonces, claro, no son solamente los reactivos de la prueba. prueba que muchas veces hemos hablado, es todo el aparataje, podríamos decir, para poder tomar este PCR. Claro, para el procesamiento de las PCR. Lo que nosotros en los laboratorios llamamos los plásticos, que son puntas plásticas, los rack que se utilizan para el procesamiento de las muestras de biología molecular. Todos esos insumos han sido difíciles de conseguir, porque claro, hemos aumentado el testeo, hemos aumentado el procesamiento, pero claro, estos insumos por lo tanto se han ido agotando. Nosotros hemos tenido... En Chile se formó una red súper linda, que es una red de laboratorios nacionales donde nos colaboramos y nos prestamos insumos incluso, pero poco a poco se han ido agotando. El gobierno ha trabajado en eso también. En estos momentos existe un cargamento de estos insumos que se encargaron, y ya la próxima semana debería llegar esto y tendríamos mayor capacidad además para seguir el procesamiento de estas muestras y eventualmente aumentar las muestras si así se requiere. Perfecto, doctor Rodrigo Cruz, nuevamente, como siempre, muchas gracias por acompañarnos para bajar la información, los datos y analizar también lo que estaría pasando en las próximas semanas, recordando que aquí la corresponsabilidad va a ser clave para ir paso a paso como plantea este programa del gobierno. Muchas gracias, que tenga un buen día. Sin duda, muchas gracias y saludos a todos. Encantado de cuando quieran. Un abrazo, hasta luego. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más de La Mañana Informativa, no se vayan.